1989, Mikhail Gorbachev ordenó el retiro de las tropas soviéticas de Afganistán. Habían sido enviadas allí 9 años antes por orden de Leonid Brezhnev. 15 de junio de 1989, los últimos tanques soviéticos abandonan Afganistán. El comandante en jefe, Boris Gromov, es el último en dejar el suelo afgano. La alegría de esta madre al reencontrarse con su hijo no borra de la memoria los 15.000 soldados soviéticos que perdieron la vida. Helicópteros derribados y terribles emboscadas realizadas por los hombres de la resistencia afgana son una pesadilla para las fuerzas soviéticas. Equipados con misiles norteamericanos, frecuentemente superan a los invasores. El 26 de diciembre de 1979, Leonid Brezhnev, premier de la Unión Soviética, envió tropas a Afganistán. Su propósito, respaldar al gobierno procomunista que enfrentaba una férrea oposición armada. Afganistán está ubicado a un paso del Océano Índico, al que la Unión Soviética no tiene acceso por tierra, un acceso que había sido buscado por Rusia desde la época de los zares. La intervención soviética provocó una brusca reacción del presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. United States Senate to defer further consideration of the SALT II Treaty so that the Congress and I can assess Soviet actions and intentions. I've directed that no high technology or other strategic items will be licensed for sale to the Soviet Union. The 17 million tons of grain will not be delivered. We will provide military equipment, food, and other assistance to help Pakistan defend its independence and its national security against a seriously increased threat it now faces from the north. Algunos días después, Brezhnev respondió con una negativa terminante. Él no movería sus tropas hasta que Estados Unidos no dejara de hostigar al gobierno afgano. Para Brezhnev, la intervención de Estados Unidos estaba dada por la ayuda, apoyo financiero y militar que le daba a los movimientos de resistencia y a la sangrienta guerrilla que atacaba a las fuerzas soviéticas. En 1986 comienzan a verse los primeros signos de la retirada de la Unión Soviética. Gorbachev acepta negociar con Estados Unidos y otorga algunas concesiones. En muestra de buena voluntad, Gorbachev retira el 14 de abril de 1988 7.000 de los 115.000 soldados. Los soviéticos comienzan a enterarse de la trágica realidad que les tocó vivir a sus soldados en Afganistán. 1 año y medio después, eran evacuadas todas las tropas de la región. De todas formas, las fuerzas de... Es historiador, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bienvenido. Y el señor Jorge González Crespo, autor del libro Memorias del almirante Isaac Francisco Rojas. Y creo que fuiste, Jorge, el último interlocutor, digamos. Prácticamente sí. Sí, el último. Del almirante. Por el término de 2 años, sí. Por el término de 2 años. ¿2 años te costó, digamos, recopilar las memorias de Rojas? Al tiempo que íbamos hablando las conversaciones, como él como entrevistado para el libro, sí, básicamente sí. Si bien él ha revisado los borradores, él no vio la impresión del libro. Falleció, lamentablemente, bueno, él quería verlo 2 meses antes de que el libro esté en la calle. Está bien, bueno. Hablamos de una relación de 2 años y una relación de toda la vida, ¿no es cierto? De 40 años. De 40 años, exactamente. Tenemos el informe, entonces. Vamos al informe primero y después charlamos sobre estos aspectos. Bueno. Se llamó Isaac Francisco Rojas y fue durante casi 4 décadas el marino que encarnó el más crudo sentimiento antiperonista. Para algunos, fue uno de los más lúcidos y coherentes miembros de nuestras Fuerzas Armadas y para el pueblo peronista, en cambio, fue el símbolo más acabado del gorilismo. El enemigo tan temido que representó el papel de odiado inquisidor del movimiento creado por Juan Domingo Perón. Le adjudicaron el mote de gorila, que se lo digo con todo respeto, ¿no? Pero ya está dentro de... Yo soy gorila. Sí. Yo soy gorila, sí, claro que lo soy, sí. Isaac Rojas había nacido en Santiago del Estero el 3 de diciembre de 1906, pero su segundo nacimiento, como solía decir, se concretó el 16 de febrero de 1923,
cuando ingresó en la Escuela Naval Militar como guardia marina. Su carrera en la Armada fue brillante. Fue profesor de la Escuela Naval y de la Escuela de Aplicación para Oficiales. Comandó el buque rastreador Baturat y el guardacostas Pueyrredón. Entre 1950 y 1951 fue agregado naval en Brasil y Uruguay, y a su regreso le fue entregada la comandancia del crucero 9 de Julio y la jefatura de la base naval de Puerto Belgrano, todos destinos ejercidos durante los gobiernos peronistas, donde Rojas sobresalía como un marino profesional, alejado de todo planteo golpista y respetuoso del orden constitucional. El mismo Perón lo llamaba Rojitas y confiaba en ese militar de físico enjuto y mirada profunda. Sin embargo, en su fuero íntimo, Isaac Rojas abrigaba un hondo rencor hacia el carismático general que conducía el país, según decía, hacia el peor de los totalitarismos. El 16 de junio de 1955, la aviación naval inició su escalada golpista bombardeando la Plaza de Mayo, pero Isaac Rojas prefirió mantenerse al margen y esperar un mejor momento. El general Perón entendió esta actitud como una confirmación de la lealtad del marino hacia su gobierno y lo distinguió con una condecoración que Rojas recibió sin inmutarse. 3 meses después se produjo el alzamiento del general Eduardo Lonardi en Córdoba y allí sí el almirante Rojas pudo descargar su antiperonismo visceral, sublevando la Escuela Naval de Río Santiago y asumiendo el título de comandante en jefe de la Marina de Guerra en operaciones. El 17 de septiembre de 1955 declaró el bloqueo total de todos los puertos del país y 2 días después, a bordo del crucero La Argentina, ordenó el bombardeo de todos los tanques de combustible de la ciudad de Mar del Plata. Horas más tarde, amenazó con repetir el bombardeo sobre los depósitos de YPF en La Plata y finalmente lanzó su ultimátum sobre el desfalleciente gobierno del general Perón. En el gobierno de la Revolución Libertadora tuvo Rojas un papel destacado. Vicepresidente del gobierno del general Lonardi, fue uno de los ideólogos que condujo al rápido desplazamiento del presidente, que había impuesto el lema de ni vencedores ni vencidos. Se negaba a intervenir la CGT y disolver el Partido Justicialista. El nuevo presidente fue Pedro Eugenio Aramburu, pero Rojas conservó su cargo y desde allí rubricó con su firma los decretos que ordenaban el fusilamiento del general Juan José Valle y un grupo de civiles en los basurales de José León Suárez, luego de haber intentado un levantamiento cívico-militar de orientación peronista. En 1958, Rojas abandonó el poder junto con un gobierno que proscribió al peronismo mediante la vigencia del artículo 4161. Prohibió utilizar sus símbolos, encarceló a sus dirigentes y obligó a los diarios a escribir el tirano prófugo cada vez que se referían a Perón con el ingenuo propósito de condenar a la inexistencia al general exiliado. Debe entenderse que el intervencionismo estatal, la aplicación de una falsa justicia social y la demagógica y demoledora política laboral con que se adulaba al pueblo han frenado nuestro desarrollo y comprometido nuestra capacidad productora en proporción equivalente a un desastre nacional, tal como una guerra sufrida en territorio propio. Los resultados no pudieron ser peores. El peronismo resurgió con todas sus fuerzas desde la resistencia e Isaac Rojas debió refugiarse en su papel de fiscal de la República, desde donde cuestionó los más diversos temas, fundamentalmente aquellos relacionados con nuestra soberanía territorial. Sus últimos años lo encontraron recluido en sus memorias, pero lúcido y firme. En 1989, tras ser intervenido quirúrgicamente, recibió la inesperada visita del flamante presidente Carlos Saúl Menem, con quien desarrolló una rápida amistad que lo hizo visitar la Casa Rosada 32 años después y de la mano de un peronista. Fiel a sus convicciones, se apresuró a declarar: "Yo no me reconcilié con el peronismo. Sucede que el presidente ha dejado de ser peronista". El 12 de abril de 1993, el corazón de Isaac Francisco Rojas dijo basta y decidió abandonar la lucha. Días después, sus cenizas fueron esparcidas tal cual era su deseo en las frías aguas del Atlántico Sur, donde el crucero General Belgrano fuera hundido por la flota inglesa. Quizás
esas cenizas simbolicen, como pocas otras cosas, los desencuentros que los argentinos padecimos durante casi medio siglo. Pensaba, almirante, que usted lo acompañó en la vida, digo, durante 40 años, y hablábamos de desencuentros, ¿no? Al final, ¿qué cantidad de desencuentros en nuestra historia? ¿Él cómo los vivía? Bueno, no me toca a mí vivir el desencuentro político porque fue un tema que no lo viví con él, sino yo viví la faz naval. Ajá. Estoy en principio en desacuerdo con algunos de los momentos del tape, pero no voy a entrar en esos detalles. A mí me parece que sería oportuno al menos marcar un par de errores que allí se deslizaron, como que no había nacido en Santiago del Estero, había nacido aquí en Buenos Aires. Exactamente. Nació aquí en Buenos Aires. El almirante nació en la calle 24 de noviembre. El que era santiagueño era el padre, descendiente de Diego de Rojas, el que hizo la entrada desde el Perú, lo cual al almirante no le gustaba decir. Y la madre era correntina, de la familia de los Madariaga. Desciende el almirante Rojas, del capitán de navío de la Real Escuadra Española Madariaga, que fue quien sacó al cañón de Malvinas a los ingleses en el siglo XVIII. Increíble, increíble. No le gustaba decirlo. Tenemos un mapa para compartir con la gente. Perdóname un segundito, Tete. Y otro hecho que debemos destacar es que no fue condecorado por el gobierno del general. No, la condecoración que aparece en el tape es del gobierno de Chile. Está bien. Se dijo por mucho tiempo que Rojas había recibido la medalla de la lealtad. Y a lo mejor seguramente a partir de aquí aparece la literatura periodística. Exactamente. ¿no? Pero no en ningún momento yo consulté los archivos del Partido Justicialista que sobreviven, que es una copia, y no figura en las listas y nunca fue condecorado por el Partido Peronista. Está bien. Salvados estos dos errores involuntarios que ha cometido, digamos, el informe, podemos avanzar, sí, sobre el aspecto, digamos, quería avanzar Tete, sobre la visualización del mapa, sobre una actividad, digamos, no tan difundida del almirante Rojas. Claro. El almirante Rojas fue un gran hidrógrafo argentino. En su juventud vivió prácticamente siempre al sur de Puerto Belgrano y vivió durante 2 años en la isla de los Estados efectuando el relevamiento hidrográfico de esa isla. En la oportunidad que muestra el mapa, hizo un salvamento de uno de sus hombres, llamado Amancio Cardoso, un hidrógrafo español, es decir, un personal civil, que se fracturó una pierna con una fractura expuesta y se moría de gangrena. Entonces, el único remedio que tenía, porque los buques habían ido a reaprovisionarse a Puerto Belgrano, fue hacer 138 millas náuticas en una lanchita atravesando el Lemer y el Bigle en las navidades del año 1934, salvándole la vida al hombre. Y después tenía el cargo de conciencia que ese hombre había muerto de un cáncer de pulmón porque fumaba mucho. Y a todos nos decía, a los que fumaban, no a mi persona, acuérdense de Amancio Cardoso porque él estaba con mata. Mientras caminaba el informe hubo un hecho que tiene que ver con ya un movimiento político, digamos, ¿no? Y decía, podíamos volver, Crespo dijo, podíamos volver sobre ese tema. Eran los fusilamientos de junio del 56 de Valle en el marco de la ley marcial impuesta por el gobierno de Aramburu. Exactamente. ¿Qué es lo que quisiera usted decir? Es un hecho muy delicado, ¿verdad? Yo antes que nada quisiera primero agradecer la invitación de ustedes y aclarar un punto de vista muy personal. Yo soy primero que nada, tengo mi identidad política tomada desde hace muchísimos años, pero primero soy historiador, mi profesión es esa. Como historiador profesional me dedico a la investigación de los temas que me apasionan, como son del 30 al 60 estos aspectos. Debo aclarar que para mí es muy fácil y muy difícil hablar de Rojas, pues yo en ningún momento compartí ni comparto su ideología, lo sabía, así todo se puso a trabajar con usted, conmigo, se prestó y brindó su persona, diría yo, en una forma total, o casi total. Bien. A partir de aquí... ¿Qué es lo que hay que decir sobre los fusilamientos de José León Suárez? Claro, es un tema tan delicado que la mitología popular que existe en todos los pueblos también la ha desvirtuado un poco. Los fusilamientos de junio del 56, por investigaciones, como decía el general Mitre, la historia se escribe con documentos. Para mí es una premisa fundamental. A partir de documentos y testimonios firmados, he arribado a una conclusión, no solamente yo, la que está en mi libro,
de que los fusilamientos de junio del 56, con la contrarrevolución del general Valle, de la cual Perón no sabía absolutamente nada. ¿Condenó Perón ese alzamiento? En un primer momento no lo condenó, sino que lo censuró entre comillas. Él no estaba al tanto de estos preparativos. Pablo Vicente tiene unas cartas, el teniente coronel Pablo Vicente, un enviado de Perón, tiene unas cartas muy reveladoras sobre este tema. Para que no se nos vaya el tiempo, ¿qué es lo que hay que decir? Bueno, los fusilamientos de José León Suárez, en las cercanías de José León Suárez, se deben a, por supuesto que las leyes estaban firmadas en una caja fuerte, los servicios de inteligencia navales sabían lo que se venía el 9 de junio, y por la mañana, por la noche, mejor dicho, bueno, sorprende la toma de Regimiento 7 de la Plata y demás. Empieza la contrarrevolución de Valle y algunos hombres. En José León Suárez actúan un grupo de militares y civiles que están siendo perseguidos por ya las medidas de represión que se había tomado desde Rojas, que estaba solo en el gobierno en Buenos Aires. Aramburu y el gobierno estaban en Entre Ríos. ¿En Entre Ríos o en Rosario? En Rosario. Venían ya con todos estos elementos de juicio, pero Rojas es el que pone en vigencia los documentos que Manrique tenía firmados en la caja fuerte en la Casa de Gobierno. Los de fusilamiento, los de... no fusilamiento, sino, mejor dicho, tribunales marciales. Ley marcial. Ley marcial. Sí, claro, ley marcial. Y estado de sitio y demás. Está. Bueno, es necesario hacer un poco este planteo. El general Quaranta, que es el encargado de... Era en ese momento comisionado especial para todo el territorio nacional. No te quiero apurar, ya termino. Crespo, lo que pasa es que no Rojas tantos detalles, sino perfecto. el hecho concreto. El hecho concreto es que los fusilamientos de José León Suárez se deben fundamentalmente a la ineficacia, si se puede decir de algún modo, del general Quaranta. Pues no había recibido, si lo recibió, el radiograma que Rojas mandó en ese momento de la contrarrevolución a todas las unidades del país, estableciendo que si se capturaba algún rebelde tenía que hacerse un tribunal sumarísimo o sumario, marcial, pero nunca se tenían que cumplir los fusilamientos antes del amanecer y sin su firma. Quaranta o desconoce o desoyó. Está bien. Y se ocupa de fusilar a esta gente. 3 preguntas muy rápidas porque se nos ha ido el tiempo. Hablamos de el marino, como profesional marino. Arguindegui, ¿qué es lo que se puede decir? Bueno, es el número 2 de una promoción de 34 egresado. Sí. Eso ya da la pauta de su intelectualidad. Sí. Segundo, tuvo una carrera tipo, comandó por lo menos 6 unidades a flote, terminó siendo comandante de operaciones navales, que es el comando a flote más grande, y refiriéndose ya al marino republicano, ese cargo, que lo desempeñó por 3 años, lleva implícito el grado de almirante. Él era contraalmirante. No se quiso ascender y no se ascendió durante la Revolución Libertadora, y el grado de almirante se lo dio una ley del Congreso a instancias de un presidente constitucional, el doctor Frondizi. Por eso es almirante Rojas. Está bien. Ahora, para redondear, yo quisiera hacer una pregunta. Sí. La constante en la vida de Rojas fue Perón. La obsesión en la vida, a partir de 1946, la obsesión de Rojas es Perón, con diversos matices. Sí. Con diversos matices. Pero fue la obsesión de él. Yo puedo hacer una anécdota muy cortita sobre Perón Rojas. Sí. Yo le pregunté a Rojas, le dije, almirante, ¿usted hubiera aceptado una reunión con el general Perón en el 73, hubiera venido y él la hubiera propuesto? Me dijo, sí, si la Armada me autorizaba, sí, yo hubiera ido. Y digo, ¿qué preguntas le hubiera hecho? ¿De qué hubiera hablado con él? Le hubiera hecho 2 preguntas, dice Rojas. ¿Por qué no se quedó a luchar en el 55? Sí. ¿Y por qué no fue por qué no fue democrático? Porque en el primer año, lo tengo grabado por Rojas, en el primer año había una especie de esperanza en mucha gente con este coronel. Pero duró un año, dice. Yo le hubiera preguntado por qué no tomó como tenía que ser la República con democracia. Bueno. Perón, de la otra parte, llega a la Argentina, año 73, y tiene que nombrar al comandante jefe de la Armada, 74. Le dan una terna de 3 propuestos. Entre ellos estaba el almirante Macera. Entonces le pregunta al que le trae ayudante, dígame, ¿quiénes son? Bueno, uno es radical, el otro es intransigente y otro no sabemos. Bueno, ¿cuál es el más gorila de todos? Dice Perón. El almirante Macera, pónganlo a él. Y ahí dice, lo mira al colaborador Perón y le dice, dígame, el almirante Rojas sigue viviendo en Santa Fe y Austria. Dice, sí, efectivamente. Dice, la verdad, ese fue un tipo honrado,
con todas las cosas que nos han hecho, fue un tipo honrado. Si todos en la Revolución Libertadora hubieran sido como él, capaz que yo no estaría acá. Bueno, anécdotas sabrosas de la historia habría